Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de temas económicos y políticos. ¿Cómo puede generar incidencia en Honduras las decisiones que se están tomando en el gran mercado del orbe? Hablamos de Estados Unidos con un nuevo gobierno. Hace apenas unos días atrás, el 20 de enero, llegó a Casa Blanca Donald Trump, con una visión diferente a aquel gobierno en su primer periodo a lo que tiene hoy en su actuar. Nos acompaña el doctor Nelson Ávila, está aquí con nosotros en el estudio. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas y gracias. el doctor Juan Humansor, que es el coordinador del Observatorio de Economía de la máxima casa de estudios. Me voy a quedar con usted en principio porque por un compromiso previamente establecido tendrá que retirarse y estaremos desde luego intercambiando con el doctor Ávila. ¿Cómo registra la academia los estudios de la economía en estos primeros movimientos que ha hecho Donald Trump hacia América Latina? Desde luego ahí incluye Honduras con una balanza comercial muy amplia de lo nuestro frente a lo que recibe Estados Unidos. ¿Cómo manejarnos con un hombre pragmático? Doctor Humansor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas noches, muchas gracias, Rosendo. Un saludo al doctor Nelson Ávila, un placer. La verdad, es un problema que ya lo veíamos venir, pues ya sabíamos que las políticas, todas las propuestas de campaña, la mayoría de su campaña política, Trump, pues lo basó bastante en cambiar las políticas migratorias o intensificar la búsqueda de migrantes del país y enviarlos para sus países. Entonces, ya, ya lo sabíamos, ahora ya se viene, ya lo tenemos enfrente. Entonces, a mi parecer, tenemos básicamente lo más importante, tres efectos que son puntuales, que sería, primero, pues, las remesas. Sabemos que si comienza, ya actualmente yo he estado hablando con amistades y familiares allá en los Estados Unidos y me dicen que hay amigos y familiares que no están yendo a trabajar por miedo porque creen que al salir los van a arrestar y los van a enviar para acá. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a tener un efecto muy considerable en el flujo de divisas hacia nuestro país. Entonces, tenemos que tener cuidado porque sabemos que las divisas, las remesas en nuestro país se constituyen y están cada vez tomando más fuerza como la tercer fuente de ingresos en los hogares de nuestro país. Entonces, eso estamos hablando de que va a tener repercusiones muy fuertes. Si quieren, podemos avanzar un poco más después. El otro elemento que tenemos que tener mucho en cuenta es, bueno, cuando vengan entonces estos migrantes, que le conocemos como migrantes retornados aquí en nuestro país, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Tenemos nosotros un mercado laboral lo suficientemente robusto para poder captar a todos estos migrantes que van a regresar? O sea, recordemos que del 2023 a 2024 tuvimos una reducción de 6.9% de desempleo a 5.2%. O sea, eso es muy bueno. Sin embargo, ¿qué pasa? Seguimos con problemas de subocupación. Lo hemos seguido nosotros diciendo. Que en nuestro país, la verdad, que problemas de desempleo como tal no hay. El problema es las personas que están empleadas, las personas que están ocupadas. Casi el 50% de estas personas tienen problemas de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Ya sea problemas de que no trabajan las horas que quieren trabajar trabajan las 8 horas o más y ganan menos de un salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos migrantes que vengan, la probabilidad de insertarse en el mercado laboral va a ser más en la parte informal. Entonces, ¿qué pasa?
van a ser más propensos a estar subocupados. Entonces, eso es un problema muy fuerte que tenemos que ponerle la lupa. Y por último, que yo consideraría es que las repercusiones en acuerdos comerciales y cooperación, que también hemos estado hablando, la parte de cooperación bilaterales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya recordemos, ya se revisó, los acuerdos de los tratados, el Tratado de Libre Comercio, el gigantesco entre ¿cómo se llama? El TEMEX, el de Canadá, Estados Unidos y México, ya se revisó. O sea, pese a que Canadá y México no estaban tan de acuerdo con la revisión, eh, el poderío de Estados Unidos, pues, se mantuvo y hubo una renegociación. Entonces, ¿qué pasa? Esperamos una renegociación entonces con CAFTA. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestros negociadores estén muy listos para poder negociar, ¿ya? Poder negociar y poder demostrar, ¿ya? Cuáles serían las alternativas para nuestros productores nacionales. En temas de cooperación, por último, tenemos que, aquí es un tema de que le mostremos nosotros al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump, que, bueno, pues podemos entonces tener un ganar-ganar, pues. Entonces, podemos nosotros acomodar las estrategias con las que nosotros vamos a utilizar los fondos estatales en un interés común. Vamos, o sea, lo que necesitamos es, bueno, pues ese dinero que venga por cooperación lo va a ser utilizado en proyectos que desincentiven la migración, o sea, que generen empleo. Podemos también entonces hacer uso pues de estrategias para poder atraer inversión extranjera a nuestro país. Vamos, entonces eso es lo que nosotros ahorita debemos estar haciendo. Estamos, bueno, pues tenemos estos programas, estos proyectos, y lo que va a hacer es generar empleos formales, ¿ya? Y que lo que va a hacer es que le desalienten a nuestros hondureños a querer salir del país. Muy bien, solo aguárdeme un momento, doctor Juan Humansor, porque el doctor Nelson Ávila ha sido funcionario de organismos de crédito internacionales y ya sabemos quién es el que maneja esa política en Washington. Estamos en un momento en donde gran parte del financiamiento de nuestro país está sujeto a esa cooperación externa. Sin duda. Y recordemos que uno de esos grandes colaboradores es Estados Unidos a través de USAID y la influencia en Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano, etcétera, etcétera. Así es. Porque es la gran influencia gringa en esos organismos. Así ¿Cómo plantear una estrategia adecuada para que esas líneas de cooperación, esos flujos financieros, no se corten en la forma en que Trump ya anunció el recurso USAID, por lo menos en los próximos 90 días, doctor Ávila? Sí, primero, antes de responderle sobre el qué hacer, diré un elemento importante, el contexto. ¿Cómo comprender esta llegada al gobierno de Trump? Primer punto, el mundo se ha vuelto bipolar, económicamente hablando, fundamentalmente desde el 2016. Y hay una especie de balance de poder en el mundo, aunque Estados Unidos continúa siendo dominante en el plano financiero, en el plano al mismo tiempo, yo diría, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Para Trump, inclusive su concepto sobre la gente, cuando él planteaba más bien una especie de autarquía, cuando decía tienen que volver las inversiones a territorio estadounidense, la gente creía que era antiglobalista, y en realidad, o antiglobalización, en realidad es todo lo contrario, es reforzar el poder interno sin perder de vista el poder externo. Y su visión es muy parecida a la que tenía el presidente Reagan. El presidente Reagan llegó en 1980 precisamente al amparo de lo que se conoció como el documento de Santa Fe, de mayo de 1980, en donde se definieron las grandes líneas de las nuevas políticas económicas que iban ellos a impulsar. Eso es lo que
muchos califican como el neoliberalismo, a través de un economista fundamental que existía en el Fondo Monetario, que era Williamson, premio Nobel de Economía posteriormente. Entonces, estamos en un momento en el cual, desde la perspectiva económica, un país endeudado, claro, emite la moneda transable, que es el dólar, con aproximadamente 33 trillones de dólares. Ni les digo, o sea, ¿cuántos? ¿Qué significa eso? Bueno, significa el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos durante 7 años aproximadamente, para que veamos, 700% aproximadamente de endeudamiento. ¿Quién es el dueño de ese endeudamiento? La mayoría China. O sea que China puede desestabilizar la economía de los Estados Unidos en un segundo. Ahora existen las redes, ¿verdad? Y en un segundo puede decir China, vendo, ojo, el 1% de la deuda que tienen los Estados Unidos conmigo. El 1%. Vea que no le estoy diciendo el 5 o el 10. Si es el 10, diloca el dólar. ¿Me explico? En esas circunstancias están. Pero debemos entender que ambos se necesitan. Entonces son amigos, políticamente hablando. ¿Quién fue el que dejó que Taiwán ya no formase parte de las Naciones Unidas, sino que la China? Fue los Estados Unidos quien tomó esa decisión en el seno del sistema de las Naciones Unidas, me explico. Entonces, estamos en un balance de poder en donde a China no le conviene desestabilizar la economía de los Estados Unidos porque se también debilita. Se puede también resquebrajar la economía. China necesita del mercado estadounidense, necesita de la tecnología estadounidense y por ello, en consecuencia, podemos entender este mundo. Entonces, estamos en ese contexto. El segundo punto es la lógica económica de Trump. La lógica económica de Trump es la fuerza, me explico. Un Estado poderoso también a nivel mundial y establece políticas públicas para otros países, como se estableció en lo que yo acabo de decir, el documento de Santa Fe de mayo de 1980. Todos los procesos de privatización comenzaron precisamente en ese objetivo. ¿Y cuál era en ese momento? ¿Y cuál era el objetivo? Era la concentración y centralización del capital a escala mundial. ¿Lo lograron? Pues claro, yo he escuchado aquí a algunos que decían, el neoliberalismo fracasó, y les digo, pero más bien el neoliberalismo triunfó, porque el neoliberalismo jamás pretendió desarrollar las naciones. Lo que pretendió fue concentrar y centralizar el capital, y eso lo han hecho. Así que desde esa perspectiva, al punto que, y es importante que entendamos, cuál era la distancia de nivel de desarrollo, diríamos, entre el promedio de los países más, entre el promedio de los países, perdón, menos desarrollados y los más desarrollados. Bueno, entre 1980 y ahora la distancia es casi 300 veces más, me explico. O sea, ¿por qué? Bueno, porque priorizaron su propio crecimiento, priorizaron su propio desarrollo por encima de la concertación del desarrollo de las naciones. Y es en ese contexto que ¿qué hacer? Termino en 2 minutos o en 1 minuto y medio, si le parece. 1. El gobierno debe entender que estamos frente a una estrategia diferente. Hay una ruptura. Las políticas económicas de Trump son disruptivas, o sea, generan ruptura. Y debemos entender en consecuencia que debemos aplicar una estrategia inteligente. Lean a Sun Tzu y lo entenderán de una u otra forma. Algunos que en realidad no entienden que la política, que la economía está basada sobre todo en la política y que la economía también determina a la política. Ambas se sobredeterminan. Entonces, el primer punto es una negociación. ¿De acuerdo? Sin duda habrá, como usted muy bien decía, directrices. Por ejemplo, si no mal recuerdo, entre 2 países tienen el control del Banco Interamericano de Desarrollo. Si no mal recuerdo, al menos cuando yo trabajé en el BID, casi el 35% era el capital de los Estados Unidos y el 17% Japón. Entre los dos tienen el 52%, ¿no es cierto? La mayoría de las decisiones. Y son países amigos. Así es, son países amigos. Entonces entendamos eso. Eso también ocurre en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí debemos entender que la negociación, el diálogo debe primar pensando en el interés de la nación y también, ojo, los acuerdos de
libre comercio que nunca son libres, en realidad, y no son solamente de comercio tampoco. Entendamos que los acuerdos de libre comercio son acuerdos políticos, son acuerdos geopolíticos en donde Honduras, de una u otra forma, necesita también entrar a un verdadero debate pensando en el desarrollo de la nación, pero tener también los profesionales que conocen sobre negociación internacional y que conocen ampliamente sobre también todos los tratados de libre comercio. Y yo por eso he sugerido, pensando en los migrantes, porque los migrantes son los que mantienen la economía en Honduras y a través de las remesas de los migrantes es que se pueden financiar las importaciones, porque aquí importamos mucho más que las exportaciones. Y yo he planteado, para enfrentar las personas deportadas, pero también para desarrollar la nación, hay necesidad de crear el Banco del Emprendedurismo, al cual me referiré posteriormente. Muy bien, el doctor Nelson Ávila y Juan Humansor están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con economistas, hoy revisando lo que está pasando en nuestro país y las repercusiones por las decisiones de Estados Unidos. El doctor Juan Humansor y el doctor Nelson Ávila. Doctor Humansor, usted me hablaba de elementos fundamentales para el mantenimiento de nuestras economías, las remesas, que hay que tener un manejo muy puntual porque son en gran parte el sostén nuestro. Año con año hay un incremento. ¿Pueden registrarse bajas por estas políticas de Trump o la incidencia la advierten mínima? Y el otro punto que lo señalaba el doctor Ávila y usted lo adelantó, el tema de los tratados de libre comercio. Ya se revisó el de México y Trump es un hombre que es muy impulsivo, que puede pasar con nuestras economías en una eventual revisión, que por cierto Honduras la ha estado pidiendo con mucha frecuencia en ciertos productos para evitar la quiebra del nuestro. Por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, las remesas, lastimosamente, porque no es que tenemos que llenarnos la boca y decir que las remesas son el sostenimiento de nuestra economía. No debería ser. Debería ser la producción nacional, debería ser las exportaciones. Entonces, eso es como que afecta bastante. Nosotros cuando le enseñamos en clase decimos. Entonces, básicamente, toda esta especulación, todo este miedo, zozobra que nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos pues están experimentando, eso lo que va a hacer es que disminuya la cantidad de dinero que ellos puedan enviar para el sostenimiento de sus familias aquí en Honduras. Entonces, sí se espera, ojo, no es que vamos a decir que vamos a tener una caída estrepitosa de la remesa, pero sí se puede dar una desaceleración, o al menos no el crecimiento esperado de las remesas, al menos en este primer trimestre del 2025. Entonces, porque yo pensaría, y ustedes me pueden sacar del error, el doctor Nelson y Rosendo, yo pensaría que vamos a estar en esta tensión migratoria unos 2 meses más, febrero, marzo. De ahí creo que esto va como que calmarse. Recordemos que es un presidente nuevo. Un presidente nuevo cae con lo que él siente que lo que lo hizo ganar, con eso hay que empezar. Entonces, pienso que esperemos que todo esto de la persecución y los videos en las redes sociales y en las noticias, pues, que baje pues, en los próximos meses y que ese flujo de remesas, pues, mejore, pues, que la situación de nuestros compatriotas en los Estados Unidos mejore. Eso es lo que podríamos esperar. Pero sí, yo pensaría que en este primer trimestre sí tengamos, ojo, no una caída en la remesa, porque una caída en la remesa son datos negativos, no, sería una desaceleración. Bien, ahora, en el caso del Tratado de Libre Comercio, lo decía el doctor Nelson, necesitamos negociadores, o sea, negociadores que entiendan del tema, porque las políticas proteccionistas son peligrosas. O sea, vaya, digamos, Estados Unidos está bien. Ojo, ya tenemos un antecedente, ya está aplicando aranceles de Estados Unidos a países, Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría decir, no, pero
si le cobran a los productos hondureños más aranceles por entrar a Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Nuestros productos hondureños se van a volver más caros, pero los van a seguir consumiendo. No, eso no va a pasar. Nuestros productos, los productos que nosotros producimos, son productos muy sustituibles. Así O es. sea, no nos van a sustituir. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí, además de las remesas, van a caer nuestras exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos entonces negociar ese tratado de libre comercio. Ojo, tenemos un caso, tenemos el caso de estos años, granos básicos. Miren, al principio del 2000, solamente creo que el 20%, menos del 20%, era el peso de las importaciones de granos básicos del total de oferta de granos básicos en el país. Ahora casi llega al 40%. O sea, la dependencia a las importaciones de granos básicos cada vez es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Y son productos que nosotros perfectamente se pueden dar aquí en el país. Entonces necesitamos, o sea, ¿y qué pasa? Esas importaciones, lo decía el doctor Nelson, es salida de divisas porque estamos importando bienes que perfectamente podemos producir aquí. Ahora bien, sí necesitamos entonces una política integral donde el sector productivo, empresa privada, el gobierno, academia puedan entonces sentarse y decir, esto es lo que se debe hacer para poder entonces incentivar estos sectores productivos que generen trabajo y desalentar a los hondureños de querer seguir para Estados Unidos. Sí, doctor Ávila. Completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Humansor. Tenemos que tener pensamiento estratégico. Segundo punto, tenemos que pensar en realidad en términos geopolíticos y geoeconómicos, porque esa es la lógica. El mercado en un escenario como este y desde el punto de vista también de la institucionalidad, ¿cómo debe reaccionar? Muy Porque bueno. no es un asunto como ha pasado con Colombia, que decía Juan Humansor, Sí. de pensamiento y no de la famosa bravuconada que tuvo el gobernante Petro. Y otros que son medio bravucones también y se olvidan de otras cosas. Vea, hay un serio problema en realidad. La gente disocia política y economía y todos sabemos muy bien. Vea, yo escribí 2 libros, uno sobre política, historia de la política y otro sobre historia de la economía. Creo que yo le di una copia a usted del de economía o del de política. El de política. El de política, ¿verdad? Entonces yo hice un análisis un poco, yo diría, abusivo de mi parte si yo digo que fue desde el siglo VI antes de Cristo, en efecto, hasta ahora. Estoy hablando de un recuento de síntesis de 80 pensadores en el mundo desde hace 2600 años. Y hay un elemento capital en esto, y es precisamente que deberíamos entender que tenemos que actuar políticamente para resolver el problema económico. Fíjese, por ejemplo, que las 2 crisis mundiales por las que ha pasado los Estados Unidos, discúlpeme todo esto, pero es importante entenderlo, siempre ha sido el Estado el que no es el mercado el que se ha autorregulado. En la década de los 30 fue el mercado, a través del famoso New Deal de Franklin Delano Roosevelt, y posteriormente en el 2008 también un enorme endeudamiento que hizo el presidente Obama. Entonces, ya que estamos en una época electoral, por eso es que yo hablé de política, le recuerdo a todos, respeto a la institucionalidad. ¿Cómo es que si necesitamos nosotros crecer, si necesitamos al mismo tiempo desarrollar la nación, eso pasa inexorablemente por tener una mayor capacidad productiva, mayor capacidad de exportación y de satisfacción de las necesidades internas? Pero si de repente planteamos las posibilidades de modificaciones constitucionales o no hacer en el proceso electoral lo que debemos hacer, o hay fraudes electorales, etcétera, etcétera, ningún inversionista serio va a venir a Honduras. Entonces, el impacto en consecuencia sobre la riqueza es una disminución de la riqueza. El impacto sobre la pobreza es
aumenta la pobreza, puede aumentar precisamente también el nivel de endeudamiento. Hay necesidad de reconceptualizar inclusive el presupuesto, porque los presupuestos que nosotros tenemos se les olvida a quienes lo aprueban que es el principal instrumento de planificación y se hace en función de intereses a veces partidarios y no en función del interés de la nación. Y ahora sí, desde que tomó posesión, o sea, desde que salió Trump como el presidente de los Estados Unidos, hay necesidad, reitero, de repensar profundamente y estratégicamente sobre el qué hacer. Y yo he dicho 3 puntos, pero si usted me deja hablar 2 horas, yo le puedo sintetizar no menos de 50 puntos sobre lo que hay que hacer. Solo permítame, doctor, porque el doctor Humansor tiene un compromiso y se tendrá que retirar. Luego tendremos mucho espacio para abordar estos temas. ¿Cómo en estas circunstancias entonces de hoy día? Estamos finalizando el primer mes del año y no tenemos ese instrumento fiscal que hace referencia el doctor Ávila, que es fundamental para la planificación. ¿Cómo entonces manejarnos, Juan? Es importante, o sea, no podemos seguir dándole largas al presupuesto, porque lo que están mencionando, planificación, ya estamos saliendo ya del primer mes y no tenemos todavía el presupuesto aprobado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? O sea, necesitamos lo que decía el doctor Nelson, necesitamos fortalecer la institucionalidad, la confianza. Nuestros estudios de investigaciones de aquí de la UNAM han demostrado que la confianza de los hogares cada vez es menor a los organismos gubernamentales, tanto de hogares y de empresas. Pues, ¿qué pasa? Si nosotros mismos a lo interno no confiamos en nuestras instituciones, ¿cómo un inversionista extranjero va a venir a confiar? Pues no va a haber una atracción de inversiones. Entonces, eso es un problema. Entonces, esto de que estire y encoge, de que el presupuesto no se aprueba, eso nos genera una incertidumbre en el clima de inversiones. Entonces, necesitamos sentarnos y comenzar por el principio. Aprobemos ese presupuesto y comencemos entonces a trabajar conforme a lo que está presupuestado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos en la economía en Honduras, ya que el gobierno, repito, el gobierno, la empresa privada, la academia y todos los sectores claves se sienten y que lleguen a un consenso. ¿Estamos? Y solo para cerrar, necesitamos evitar todas estas confrontaciones con nuestro vecino, ¿verdad? Con los Estados Unidos. O sea, tenemos que reconocer que es nuestro principal socio comercial. O sea, dependemos económicamente, políticamente, socialmente, aunque no nos guste decirlo. Entonces, evitemos las confrontaciones, porque esto lo único que hace es agravar las tensiones económicas y diplomáticas que ya hay. Entonces, eso no es una buena alternativa para nuestro país. Que se planteen elementos de negociación conjunta pueden ser alternativas válidas partiendo de la postura que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos con la región. ¿Hasta dónde puede contribuir todo esto? Partiendo de otro elemento, que ya lo vamos a ampliar con el doctor Ávila. Parece ser que todo va encaminado hacia América Latina, porque hasta hoy no hemos visto este tipo de comportamiento en el resto de continentes, al resto de países del mundo. No está pasando eso con la Unión Europea. Ya sabemos cuál es el manejo que tiene Estados Unidos, y con los mismos países asiáticos donde hay economías robustas. Bueno, ya mencionaban la de China, pero podemos sumar algunos países de la Liga Árabe. La misma India es otro actor que está entrando en este mundo globalizado, Juan. Rusia. Sí, o sea, nosotros necesitamos que Honduras sea un país atractivo para la inversión. O sea, que cualquier presidente de cualquier país, cualquier inversionista de cualquier país, pues diga, oh, no, pues Honduras entonces sí es un aliado estratégico. O sea, saltando las diferencias, siempre hemos sido y seguimos siendo aliados estratégicos de Estados Unidos. Entonces, hay que aprovechar
Hay que aprovechar toda esta coyuntura, todo esto, como se ha mencionado históricamente, ¿verdad? Las relaciones que hemos tenido con Estados Unidos. Entonces, hay que hacer estrategias que mejoren la credibilidad al interno de nuestro país, para que nosotros podamos ser entonces una alternativa de inversión. Vamos, entonces, eso es lo que necesitamos. Ojo, en el caso de atracción de inversión, nosotros como país todavía no hemos reaccionado a este fenómeno del nearshoring. O sea, la inversión o sea, México y Costa Rica ha capitalizado este fenómeno. O sea, ¿qué pasa? Muchas grandes empresas han llevado sus capitales, su inversión a países que están más cercanos al principal mercado receptor, que es los Estados Unidos. Ojo, nosotros con Honduras tenemos una cercanía, tenemos una excelente logística para poder llevar productos a los Estados Unidos y no hemos podido tener o fortalecer una estrategia que le llame la atención a los inversionistas. Este país es cercano a Estados Unidos, puede llevar capital ahí para invertir ahí y poder llevar con menos costos mi producto a mi principal receptor de productos. ¿De qué pasa? ¿Esto qué haría? Fortalecería el mercado laboral de nuestro país, generaría empleos formales, que eso es lo que más necesitamos en nuestro país. ¿Eso qué es lo que haría? Pues, lo que he dicho, desalentaría a nuestros pobladores, a nuestros ciudadanos hondureños a irse, porque hay lugares a donde poder trabajar, hay oportunidades en Honduras para poder trabajar y poder hacer prosperar nuestro país. Cierro con usted, doctor Humansor. Siento un año político donde los controles presupuestarios siempre generan dudas, y no de ahora, esto es histórico para el país. La academia, ¿qué recomienda a la clase política? Lo que necesitamos es mejorar la credibilidad, la confianza. Eso es lo que necesitamos. Ahorita estamos en el diciembre de este año, levantamos un levantamiento, el último levantamiento de familiar, estamos procesando la información porque queremos ver cuál es la confianza ahora que tiene entonces el gobierno, a ver si ha mejorado en los últimos años, porque ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha firmado el presupuesto? Por eso mismo, porque estamos en un año político. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojo, no hay que firmar el presupuesto solo por firmarlo. Sí, hay que revisar, hay que seguir llegar a los consensos, ¿verdad? Entonces, desde la academia, lo que necesitamos, lo que nosotros siempre hemos propuesto, que se sienten a dialogar, gobierno, empresa privada, academia. Desde la universidad nosotros hemos presentado datos desde los hogares, desde las empresas, en donde se puede ver cuál es el comportamiento socioeconómico en lo más reciente. Y sobre eso poder hacer estrategias. Nosotros hemos entregado, y la idea también en este año es entregar documentos a los candidatos presidenciales en donde se presenta cuál es la situación del sector empresarial de nuestro país y los hogares de nuestro país, para que ellos enfoquen sus estrategias, campañas publicitarias sobre esos que son los problemas prioritarios que desde los hogares y desde las empresas están diciendo. O sea, es sentarse y desde números, o sea, hacer políticas basado en números, en investigación científica, y desde la universidad nosotros ponemos a disposición todo ese aparato de investigación científica que el gobierno y la misma empresa privada puede tomar para poder hacer alternativas de política. Otra alternativa que nosotros siempre hemos mencionado, hacer políticas con un enfoque regional, porque las necesidades en las distintas regiones de nuestro país es totalmente diferente. Es más, hasta la misma comida es diferente allá en el norte que aquí en el centro, en el sur. Entonces las necesidades son diferentes. Las necesidades del mercado laboral en el occidente son totalmente diferentes a las necesidades en el norte, en el sur. Entonces, tienen que ser políticas
que tengan ese componente regional, que puedan llegar a todos los rincones del país, para así que el resultado sea un resultado integral. Muy bien, gracias. El doctor Juan Humansor, de la coordinación del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le agradecemos por su tiempo, sé que tiene compromiso. Nos quedamos con el doctor Ávila después de la pausa para consideraciones sobre el rol de los diplomáticos. Ahora veremos las capacidades del Servicio Exterior de Honduras para el diálogo con el gigante del norte, después de la pausa. Seguimos al banquillo. Doctor Nelson Ávila, el rol del servicio exterior, ¿cómo plantearse? Bueno, para Estados Unidos, la idea sería globalizar esto frente a los otros grandes mercados. Usted me hablaba de China, pero la política económica de China es más invasiva para estos mercados. Claro. Aquí Honduras está lleno, con una balanza comercial. Han llegado con más de 2.000 millones de dólares con sus productos y nosotros no llegamos, creo que ni a 5 millones, una cosa totalmente dispar. Pero con el mercado de Estados Unidos quedémonos, porque ahí vive más de 1 millón de hondureños que fortalecen nuestra economía. ¿Cómo deberá ser ese manejo? En primera instancia, es importante que el gobierno, cualesquiera que sea, piense siempre estratégicamente. El enorme problema de nuestra nación es que llegan personas al gobierno, me disculpa que máximo el pensamiento es un pensamiento de aldea. Perdón, resulta un poquito duro lo que digo, es la verdad. Usted ve infinidad en este proceso político que muy pocos se refieren al qué hacer para resolver los problemas de la nación y se preocupan más por sus diferencias interpartidarias, etcétera, etcétera. ¿Cuál debe eso ser? le demuestra a usted un serio problema. Esto lo traslado yo también a la mayoría de los representantes que tenemos nosotros en el exterior, en las embajadas, en los consulados. Eso se ha hecho por razones partidarias y no por mérito. La escuela de la diplomacia, de una u otra forma, debemos hacer y respetar al mismo tiempo la carrera de la diplomacia, en donde se prepara a la gente también, o al menos debe preparársele completamente en diplomacia general. Les sugiero que lean a Sun Tzu, El arte de la guerra, ¿no es cierto? Vencer sin combatir. Es elemental, pero hay algunos que les gusta pelear a sabiendas de que van a perder, ¿no es cierto? O sea, es un problema serio. En ese contexto es importante valorizar estos elementos. Hay otro elemento al que sí me quiero referir. Yo originalmente dije que para dar respuesta a esto tenemos que pensar geopolítica y geoeconómicamente, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. El segundo punto es geoestratégicamente. El doctor Humansor había hecho referencia al tema de las cercanías, si no mal recuerdo, de Honduras, precisamente al mercado de consumo mayor que existe en el mundo. ¿Cuál es el mercado de consumo mayor que existe en el mundo? Es el este de los Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no es cierto? Fundamentalmente, claro, todos los Estados Unidos en general, pero el este es el mayor consumidor y también la Europa occidental, en este caso es la más consumidora en términos, obvio, de las capacidades al mismo tiempo de consumo de nuevas tecnologías, mercancías de diversa naturaleza. El tercer punto, en consecuencia, es, al pensar estratégicamente, tenemos que hacer un verdadero plan de nación en Honduras. Vea, yo escribí uno en el 2001 y cada vez que lo reviso, ahí lo van a conocer ya mucho más actualizado, pero cada vez que lo reviso, digo, casi no se ha hecho nada en nuestra nación exactamente sobre muchos de estos elementos estratégicos. Tenemos que diversificar la economía. Hablemos claro, el modelo económico en Honduras, cuando hice referencia solamente a dos categorías económicas, exportaciones e importaciones, nosotros necesitamos de las remesas, que tienen un alto costo social. Las remesas solamente las vemos como un beneficio económico, pero tienen un alto costo social, la dislocación de familias, pero también nos reflejan algo, la incapacidad de los diversos o de los sucesivos gobiernos en la historia de Honduras para haber generado oportunidades, por un lado, y dos, para disminuir la violencia. Son las dos causas, usted las sabe muy bien, de la partida al norte. La partida al norte, ¿no es cierto? Entonces, yo he planteado también, y no sé si yo le envié una carta
una copia de una carta que envía el presidente electo Trump. Todavía no he recibido la respuesta, pero en todo caso quedé en realidad como presidente electo cuando le planteo que hay algo que le puede beneficiar, como decía el doctor Manzor, una win-win relation, una relación que beneficie a ambas partes. Ellos plantean eliminar precisamente todo lo que es la presión en su frontera sur, y nosotros necesitamos generar oportunidades acá. He planteado el Banco del Emprendedurismo, exactamente, que con $1.000 millones por el sistema de par y paso con los Estados Unidos, nosotros podemos generar un crédito promedio con capacitación gerencial y otros tipos de hechos de 50.000 empiras por persona. En eso, entonces, podemos beneficiar a 1 millón de hondureños. Si nosotros, utilizando la información estadística, que sabemos una persona por familia nuclear, por ejemplo, beneficiaríamos entonces a casi el 45% en el primer año de las familias en Honduras, porque en Honduras apenas somos 2.200.000 familias nucleares, ¿verdad? Si hablamos de familia en general, pues vamos a hablar que solamente somos 700.000 familias en Honduras. Hablo de la familia nuclear de 4 personas aproximadamente. Entonces, hay el qué hacer adicional a la negociación de los tratados de libre comercio. Son 3 cosas que yo observo. Primero, pensar regionalmente. Usted se me adelantó con respecto a eso. Yo dije, en este momento la presidenta Xiomara Castro es la presidenta pro tempore, ¿no es cierto?, de la CELAC. La América Latina y el Caribe está dividida en diversas supuestas visiones ideológicas. Y digo supuestas porque al debatir usted se va a dar cuenta que no hay tal esa concepción de la derecha y de la izquierda en esos términos. Porque visto este escenario, doctor, sí, hay gobiernos que perfectamente por esa ideología que nos han trasladado a nivel de la sociedad actual pueden sacar provecho. Y vemos a que el vecino Salvador, donde ya Bukele adelantó incluso la posibilidad de ser un tercer país seguro para recibir a los latinos, o no sabemos de qué otras latitudes, que no van a ser recibidos en sus países. Y hay un apunte que se habla que aquí estaría para recibir a venezolanos. Entonces, ¿podrá en grupo la región ir a esa negociación? Yo convocaría como presidente de la CELAC y en realidad me parecía que la agenda era correcta, a 3 o 4 temas fundamentales. Para que haya convergencia, consenso. Me explico, yo sí creo en los consensos, pero si usted pretende imponer por un lado y el otro pretende imponer, es obvio que jamás tendremos una propuesta regional. Esa propuesta regional que puede hacerse a través de la CELAC es, 1, ¿cuál es nuestra posición con respecto al respeto irrestricto establecido también bajo el sistema de las Naciones Unidas y la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho a la migración? Que aquí hay un elemento, concepto, que aquí, perdón doctor, que aquí hay un concepto que difiere en gran parte de los preceptos constitucionales de Estados Unidos, donde van los flujos de migrantes, y allá la migración no está consagrado como un derecho humano. No obstante, a pesar de que todos ellos fueron migrantes. Sí, pero América Latina sí lo tiene consagrado en toda su normativa. Claro, pero independientemente de ello, el planteamiento regional es importante. Y si hay alguien que difiere, bueno, decir, qué sé yo, el país A considera esto, el país B considera esto. Y si es posible, si no hay puntos de convergencia posibles, bueno, se hace un planteamiento regional diferenciado por cada una de las posiciones de los países. Yo sé que hay algunos países del Cono Sur que están completamente en, yo diría, disonancia con esta posición, está más cerca, pero hay otros que no. México, que es un gigante en la región y que se escucha, tiene la misma línea de pensamiento. Brasil, la gran economía del sur, de igual forma. Y Colombia, la cuarta del Istmo, también está empujando en esa dirección. Y Centroamérica, si fuésemos unida, como debería ser unida, seríamos más bien la tercera economía de toda la región. Superamos ya Colombia. Superaríamos ampliamente. Entonces, primero es esa propuesta regional. Entonces yo sugiero a la presidenta Xiomara Castro que más bien convoque a la CELAC para discutir el tema de la migración, el tema del calentamiento global, porque ahí sí, en realidad sabemos que nos vamos a enfrentar a las posiciones de Trump, porque Trump no cree en el calentamiento global. De hecho, hay esos recortes. Así es, precisamente. Pero científicamente hay que demostrar A o B. Pero digamos también a un consenso. El hecho mismo de que China y
Estados Unidos nunca suscribieron el Tratado de Kioto, dije bien, no dije Tokio, es Kioto, que es otra ciudad, el Tratado de Kioto sobre el medio ambiente fue importante, jamás tampoco con respecto a los temas ambientales que se desarrollaron desde Brasil 1990, que eran importantes para tratar de anticipar como humanidad ese problema. Hay necesidad de ponerlo precisamente en el tapete de las discusiones y llevarlo como región a las Naciones Unidas. Hay otro tercer tema que me parece importante, que tiene que ver con el tema energético, pero también, ojo, el tema de la necesidad del desarrollo de la región. Y el desarrollo de la región pasa inexorablemente por un tema capital, los precios relativos. En economía, los precios relativos es asociación entre, por ejemplo, precios agrícolas, precios industriales. Los precios industriales, o sea, de tecnología, han aumentado exponencialmente, ¿no es cierto? Geométricamente. Los precios de los automóviles, los precios de las computadoras, en tanto que los precios de las mercancías como las nuestras, bananos, café, que en realidad tenemos que hacer, y es perfectamente posible que transformemos eso desde ya, poco a poco. Es importante esto, pero han sido aritméticos. En consecuencia, lo que ocurre es que exportamos más valor trabajo, me explico, y las sociedades entonces van a ser siempre pobres. Hay necesidad de que Honduras pueda iniciar el debate de esa forma. Podemos ser más pequeños como región, podemos ser más pequeños como territorio, más pequeños como economía, pero no menos pequeños en términos de pensamiento. Pero ahí hay necesidad de verdaderos asesores, y volvemos a lo mismo, y de verdaderos políticos que tratan de avanzar en las encuestas destruyendo al otro o hablando inadecuadamente, etcétera, etcétera. Es el momento en donde el pueblo hondureño tiene que generar una ruptura con el pasado para transformar Honduras, y eso se hace iniciándolo desde ya. Muy bien, el doctor Nelson Ávila con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche con el doctor Nelson Ávila. Bueno, al igual que todos los países del mundo, la política vernácula ya en Estados Unidos tiene, frente a lo que nosotros observamos a diario, y más en este 2025, casi los mismos conceptos. Propuse que iba a hacer esto, que impulsaría estos cambios, y normalmente en los inicios es cuando muestra ese músculo, y más en Estados Unidos, cuya institucionalidad es diferente a la nuestra, con un legislativo bicameral que por primera vez logra el Partido Republicano bajo gobierno de Trump un dominio total. Completo. Y no sé si usted comparte esto, doctor, que esto va a tener próximamente un cambio, que es imposible gobernar un país con la robustez de Estados Unidos con esta misma tendencia. Ahí ocupa el latino para trabajar. La gran industria de la construcción. Si nos quedamos en California, vea que le menciono California, Nueva York y la Florida, que son Texas, dejaba Texas, que son los 4 estados robustos en el desarrollo económico de Estados Unidos. ¿Y quiénes son las mayorías? Necesitan esa mano de obra. Entonces, ¿cómo plantear nosotros una buena relación para que el que viaje, porque hay muchos que viajan con su documentación en regla, cómo hacerlo bajo ese concepto de política que cambiará? Yo por eso creo que ese sería un tema a integrar como una estrategia regional sobre el problema. Los Estados Unidos necesitan los migrantes, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Benefician los migrantes tanto la economía de los Estados Unidos como la economía de su país de origen. Yo por eso hice una propuesta en ese documento que le dije, que es la regularización de los migrantes indocumentados que no han cometido delitos. Me explico, porque la estrategia de él en general era para todos aquellos indocumentados que tenían hechos criminales. Sí, porque muchos de los detenidos, doctor, de estos últimos días, los hemos registrado, son ciudadanos que están libres, pero andan con el famoso brazalete. Entonces, ellos saben dónde están. Esperan que salgan o van al sitio donde lo localizaron y lo van a traer. Entonces, ¿por qué no pensar, y esa sería la propuesta, lo que haríamos, un programa regional de regularización, precisamente, de los migrantes indocumentados que no han cometido delitos? Me explico. Sobre ese tema,
porque es un tema de humanidad y todo lo demás, y toda América Latina es importante Y que lo dé un como país planteamiento. fundado y Eso es. fortalecido con Y migrantes. fortalecido con migrantes, comenzando por todos los descendientes de ellos fueron migrantes, ¿no es cierto? Porque las poblaciones originarias prácticamente pues quedaron reducidas. Bueno, el ¿verdad? mismo Todos Trump, lo sabemos. el mismo Trump Él es hijo de un migrante alemán. Así que es. no era Trump, sino que es Drum. Así es. Y su esposa también es migrante. ¿No es cierto? ¿Verdad? Es de ¿Cómo Eslovaquia. Entonces, el punto es el siguiente. Entonces, este es el primer punto, ¿verdad? Que es importante la propuesta en realidad regional. El otro tema que tenemos que hacer en nuestra nación realmente es jugar, si a ustedes les parece ese verbo, pero a la diplomacia. ¿Y qué significa jugar a la diplomacia? Ser inteligentes. ¿Qué significa ser inteligentes? Pensar en la concertación de las naciones, pero pensar también en el interés de la nación. Aplicando Son este elementos término geopolíticos que han existido desde hace aproximadamente 600 años dentro de lo que fue todas las doctrinas geopolíticas. Fíjense que esta doctrina geopolítica que acabo de mencionar sobre el interés de la nación existe del siglo XVII. El famoso cardenal Richelieu en Francia fue el que lo aplicó después de todas las guerras que tenían con la Alemania, con etcétera, etcétera. Entonces es importante que entendamos que el mundo en realidad tenemos que enfrentarlo diferentemente, pero también hay que hacer profundas reformas macroeconómicas en Honduras. Y, ojo, el otro elemento. En realidad debemos entender que, y como usted dijo al inicio, la política no siempre es muy bien desarrollada prácticamente en muchos de los países. La política como ciencia, como bien común. Ese es el objetivo de la política, el bien común. Y la naturaleza de la política es ser una ciencia. Y aquí algunos se dicen políticos y están lejos de ser científicos y mucho menos de actuar por el bien común. Lo que sí está claro es que Trump lo que está haciendo, y lo hará eso dentro de 2, 3 meses aproximadamente, para quedar bien con su electorado, pondrá infinidad de elementos, entre ellos la eliminación del derecho a la nacionalidad por territorialidad. Que ya, se lo detuvieron. Claro, pero él lo sabía muy bien, que a algunos les interesaba todo eso. Ahora dirá, bueno, ya ven, yo traté de hacerlo, pero fueron otras instancias. Y eso ocurrirá también con cada uno de los elementos. Ahora, estemos claros que se ha cambiado el escenario político mundial y en consecuencia también nosotros tenemos que cambiar la estrategia. Y aquí hay un elemento que también usted lo mencionaba al principio, y es ese comparativo del gobierno al inicio de los 80 de Ronald Reagan, que curiosamente fue el último que impulsó la gran reforma, la ley Nacara, que le generó beneficio al vecino Nicaragua. Ahora puede ser la gran coyuntura, y con otro republicano y con algunos matices similares, claro, es que aquí para encontrar una ruta y que salve muchas nacionalidades. Hay 11 millones de indocumentados, pero de estos 11 millones, la mayoría son fuerza laboral que Estados Unidos lo ocupa. Determinante, así es, determinante. Así que ese discurso antiinmigrante y todo lo demás, en realidad no está fundado en una realidad económica y tampoco en una realidad política de ellos mismos. Entonces, si nosotros conocemos eso, por eso planteo, es el momento en donde Honduras puede contribuir. Vea, a la gente se le olvida que los hondureños fuimos líderes en el siglo XIX. Ajá. ¿Y quién fue el que planteó la Federación Centroamericana? Sueño que todavía debemos cumplir. Morazán. Es más, si yo soy presidente de Honduras, voy a promover la integración centroamericana, que no le quepa duda. La podemos iniciar entre Honduras y El Salvador, con Bukele, por ejemplo. Me explico. Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, Panamá. ¿Y por qué digo así? Bueno, porque en Nicaragua hay una circunstancia muy especial y en Costa Rica siempre esperan el desarrollo de cómo van todos esos elementos. Entonces, es importante que podamos entender que también José Cecilio del Valle no fue el que redactó el Acta de Independencia. Y después, ya en el siglo, eso fue en el siglo XIX, ¿no es cierto? En el siglo XX y el XXI, más bien parece que los hondureños vamos atrás de todo. Entonces asumamos el liderazgo regional. ¿Y por qué no lo puede hacer ahorita que tiene la presidencia pro tempore? ¿Me explico? Hágalo, compañera presidente. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Adelante.